Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Cuando nosotros oímos hablar de la palabra sacerdotes, regularmente estamos pensando en aquellos sacerdotes de la religión popular. Pensamos en sotana, pensamos en religión. Sin embargo, la palabra de Dios es clara cuando dice que todo aquel que un día decide en su corazón aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, se convierte en sacerdote de Él, en sacerdote del Dios Altísimo. Y en el nombre de Cristo yo he orado al Señor para que nosotros podamos entender lo cotidiano de la palabra sacerdote para nosotros. Lo que realmente significa ser un sacerdote del reino de los cielos para ti y para mí en este mundo que es de trabajo, de relaciones familiares y de todo tipo de actividad que nos demanda nuestra existencia en esta tierra. Que hoy se rompa en el nombre de Jesús ese concepto aéreo que existe de lo que es el sacerdocio. ¿Me permiten orar nueva vez? Padre, yo te doy gracias una vez más por lo que tú haces en este lugar, por lo que tú has planeado hacer, Señor, en medio de nosotros, Padre. Yo oro en el nombre de Cristo para que esta palabra, Dios mío, penetre a lo más profundo de nuestros corazones y nos traiga una iluminación de tu palabra, mi Señor, para que nosotros podamos, oh Rey de los cielos, entender quiénes somos para ti, Padre, y la misión que tenemos en esta tierra y cuál es el propósito para el cual tú nos has llamado, conforme a lo que diseñaste para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Yo ato todo pensamiento contrario en el nombre de Jesús. Yo ato toda distracción en esta hora, toda confusión. En el nombre poderoso de Cristo, yo le echo fuera y la confino a los abismos, sin retorno y sin venganza, por el poder de tu palabra y en el nombre poderoso de Cristo. Y desato en medio de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, oh Señor, una necesidad de entender quiénes somos para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios, y lo hemos dicho una y otra vez, por estar imbuido en tantas cosas, se pierde verdades sustanciales que de nosotros conocerlas y aplicarlas nos cambiarían la vida y nos cambiarían la forma de comportarnos, la forma de ser en cada una de las diferentes esferas que rodean nuestro transitar. Permítame leerle ante todo el Salmo 99. El Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. El poder del Rey ama la justicia, tú has establecido la equidad. Has hecho juicio y justicia en Jacob. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y Él les respondió. Les habló en la columna de nube, guardaron sus testimonios y el estatuto que Él les dio. Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste. Fuiste para ellos un Dios perdonador, mas también vengador de sus malas obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque santo es el Señor nuestro Dios.
La palabra de Dios en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, verso 6, dice: y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y yo hoy vengo a decirles: ustedes serán para el Señor un reino de sacerdotes y gente santa. Porque la palabra de Dios no varía. Lo que dijo Dios en un principio nos lo continúa diciéndonos para este tiempo. Esto se extiende hasta nuestros días. Y vamos a ver poco a poco en el transcurso de este estudio cómo lo vamos a entender de una forma práctica en nuestro día a día. Este mismo libro del Éxodo, en el capítulo 28, verso 1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Esta fue la primera vez que el Señor levanta sacerdotes, constituye sacerdotes en Aarón y su familia. Vamos a ver qué dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, verso 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Vemos aquí un llamado específico que el Señor le hizo a Moisés. Lo apartó, lo llamó después de haberlo preparado por largo tiempo para ser el libertador del pueblo de Israel de manos de los egipcios. Moisés tenía una función específica para ser hecha en esta tierra. Y vemos que el Señor le dice: yo estaré contigo. Un llamado, un destino, una seguridad de la compañía de Dios en la realización de esta encomienda. Éxodo 7, verso 1 nos dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Oigan la importancia, amados, de un llamado de Dios. Por cuanto Moisés tenía que ir a llevar palabra en el nombre de Dios a Faraón para lograr el fin propuesto, el Señor le dice: serás como Dios para él. Serás como Dios, porque vas a llevar la palabra, porque serás mi instrumento para llevar mi voz, mi deseo, lo que está en mi corazón a ellos. Y Aarón será tu profeta. Estamos viendo dos llamados, dos encomiendas. Ellos se constituyen en sacerdotes del Dios Altísimo. Porque cuando hablamos de sacerdocio, estamos hablando de ministros, estamos hablando de aquellos que sirven al Señor, de aquellos a quienes se le ha encargado una encomienda que tienen que hacer en esta tierra. Y si bien es cierto que esto inicia con Aarón y con Moisés, no es menos cierto que continúa hasta el día de hoy. Como ellos, tú y yo tenemos una encomienda de Dios sobre nuestros hombros. Tenemos un destino que tenemos que hacer que se haga realidad en nuestras vidas.
Y por eso somos sacerdotes del Dios Altísimo, porque fuimos creados para ser sus instrumentos, para ministrar su nombre, para servirle a Él, para ser esos vasos de honra que Él pueda llenar, para nosotros darnos a los demás y que se pueda cumplir el propósito, esa palabra que gravita sobre nuestras vidas conforme al plan particular para cada uno de nosotros. Vamos a ver, conforme a lo que está establecido en este salmo que acabamos de leer, cuál era la misión, cuál es la función de un sacerdote del Dios Altísimo, cuál era la función de Aarón, la función de Moisés, la función de Samuel, que aunque no era sacerdote, era un instrumento de Dios, intercesor, guerrero del reino de los cielos, con una encomienda a realizar. Vamos a ver cuál era la función que ellos tenían que hacer en esta tierra. Y por vía de consecuencia, la función que tenemos que hacer tú y yo. Lo que tenemos que hacer tú y yo como sacerdotes del Dios Altísimo en este año 2003 y en los años sucesivos que nos queden en esta tierra. Éxodo 10, versos 18 y 19 nos dice: y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces el Señor trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Vemos que el Señor, cuando recibe la oración, el clamor de sus sacerdotes, es capaz de cambiar las circunstancias. Sus sacerdotes claman, y cuando es un sacerdote que está clamando en espíritu y en verdad, con un corazón transparente, con un corazón sincero, el Señor es capaz de cambiar las circunstancias. El Señor detuvo la plaga de langosta porque Moisés abrió su boca para clamar a Él para que la detuviera, y el Señor lo hizo. Estamos tú y yo clamando al Señor para que detenga las cosas. Estamos clamando para que las tinieblas dejen de ser en la vida de nosotros y en la vida de los quienes nos rodean. O sencillamente estamos adaptándonos a las circunstancias que son malas y recibimos que son malas. Y punto. O somos ese hombre y esa mujer como Moisés que se para a clamarle al Señor porque él sabía la relación que él tenía con su Dios. Y él sabía el poder que él tenía para que el Señor inclinara su corazón, escuchara su oración y atendiera su petición. Clama a mí y yo te responderé, nos dice la palabra de Dios. Éxodo 17 dice, verso 4. Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Cuando tú clamas a Dios, Dios te da estrategia. Dios trae soluciones a la situación que tú estás atravesando. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Qué haces cuando estás confundida, confundido? ¿Qué haces cuando necesitas una dirección? ¿A quién consultas? ¿Estás clamando al Señor como lo hizo Moisés cuando no sabía qué hacer? ¿Estás buscando en el sabio, en el todopoderoso, las respuestas a las circunstancias que tú estás atravesando? El sacerdote del Dios Altísimo clama a Dios para que cambie situaciones. Clama a Dios para que le muestre soluciones y haga un camino donde no lo hay. Vamos a ver por qué y cómo clamó Samuel al Dios Altísimo. Y lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 7, verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y Jehová le oyó.
el Señor escucha cuando nosotros nos ponemos en la brecha a interceder por los demás. Samuel se puso en la brecha a interceder, a clamar a Dios por el pueblo de Israel. ¿Estás tú poniéndote en la brecha a clamar por tu esposa, por tu esposo? ¿Te estás poniendo en la brecha a clamar por tus hijos? ¿O sencillamente te estás basando en lo natural? Pleito y contienda y amargura y tristezas y depresiones. Pero no oras. Pero no le clamas a aquel que tiene el poder para quebrantar el corazón de tu esposo, para quebrantar el corazón de tu esposa, para quebrantar el corazón de tus hijos y hacer que se vuelvan a Él. Un sacerdote del Señor, lo primero que hace es clamar al Señor, es interceder, es ponerse en la brecha en favor de aquellos que están perdidos, de aquellos que nosotros sabemos que están mal, que probablemente nos estén causando dolor, tristeza, angustia. Más que resolver en lo natural y que querer hablar y pelear, tenemos que clamar al Señor. Un sacerdote de este tiempo, igual que el de aquel tiempo, habla poco y ora más. Habla poco e intercede por las vidas que necesitamos que sean transformadas. En 1 Samuel, capítulo 12, verso 18, dice: y Samuel clamó al Señor, y el Señor dio truenos y lluvias en aquel día. Y todo el pueblo tuvo gran temor del Señor y de Samuel. Vemos que el Señor tiene el poder para hacer portentos, maravillas, milagros cuando nosotros clamamos a Él. Muchas veces pensamos que hay situaciones que ya están muertas en nuestras vidas. Situaciones que ya son imposibles de resucitar. Relaciones, matrimonios, lo económico. Y sin embargo, cuando nosotros empezamos a clamar por esas cosas, el Señor tiene el poder de levantarlas con el mismo poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. El Señor tiene el poder de dar vida a lo que está muerto. A veces pensamos que una persona no tiene solución y sin embargo, si nosotros seguimos perseverantemente en la brecha, intercediendo, orando por esa persona, vamos a esperar con seguridad que lo sobrenatural de Dios va a suceder, que Dios nos va a asombrar con lo maravilloso, con lo que nunca podemos pensar que puede suceder. Sucederá en el nombre de Jesús, porque nosotros tenemos un Dios que hace tronar, como hizo tronar, que manda la lluvia ante el clamor de un sacerdote de su reino. Pero tenemos que creerlo, tenemos que renunciar a las prácticas humanas en nuestras vidas y asumir y tomar las prácticas que son del reino de los cielos, que nos han sido dadas. Son armas que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros veamos suceder lo que nosotros anhelamos que suceda. Jóvenes, eso para ustedes. Los jóvenes, cuando desde corta edad empiezan a entender esta arma que es la oración que Dios nos ha dejado, que es el clamor a Dios, sus vidas crecen fuertes, con éxito. Porque esto no falla, amados, no falla. El que clama al Señor obtendrá respuesta. El que clama al Señor verá vida transformada. El que clama al Señor verá situaciones resueltas. El que clama al Señor verá suceder lo sobrenatural en su vida. Pero nosotros tenemos la mente humana, carnal, y se nos dificulta pagar el precio de asumir lo que es el llamado que Dios nos ha hecho como sacerdotes de clamar a su nombre. Dios hizo milagros a través de la vida de Moisés, hizo milagros a través de Aarón, hizo milagros a través de Samuel. Quiere hacer milagros a través de ti, pero Él espera
que hagas lo mismo que ellos hicieron. Ellos le creyeron a Dios y ellos hacían aquello que tenían que hacer como sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a dejar de quejarnos. Vamos a dejar de andar amargados. Vamos a dejar de andar comentando lo malo que están las cosas, lo mal que se están portando nuestros hijos, lo mal que lo hacen nuestros esposos. Y vamos a levantarnos en el nombre de Cristo a hablarle a Dios, a clamarle a Él y a presentarle a Él toda situación, la que acontece, la que queremos que acontezca, vaciarle nuestro corazón, derramarlo en su presencia y vamos a ver todo cambiar. Y nosotros vamos a caminar con una vida de paz, de tranquilidad, de descanso, porque estamos echando en Él toda nuestra carga. Ellos fueron llamados sacerdotes del Dios Altísimo, como también David lo fue. Y vamos a ver con un ejemplo que nos impacta cómo David ejerció su función sacerdotal. Y vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 30, a partir del verso 1. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev y contra Siclag, y había asolado a Siclag y la habían incendiado. Y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Yo quiero que nos imaginemos el cuadro, señores. O sea, David llega y encuentra que los amalecitas se habían llevado sus mujeres, sus propiedades, o sea, le habían arrasado con todo. Fue tanto el impacto, la impresión, que él se rajó a llorar y los que con él estaban llorando, dice que con angustia, nos dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? David era un guerrero, todos sabemos que David era un guerrero, ¿verdad? Rey fuerte, poderoso. Él pudo haber cogido las armas inmediatamente a la guerra, vamos a buscarlo porque era un hombre valiente. No venció a Goliat. ¿David iba a tener miedo de los amalecitas? No. Pero como él ante toda cosa era un sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué hizo David? Tráeme el efod. ¿Qué era el efod? El efod era una especie de chaleco que se ponían para ejercer su misión sacerdotal, para ir a hablar con el Señor. Entonces David, lo primero que surgió en su corazón: tengo que hablar con Dios, tengo que consultarle a Dios qué debo hacer, si debo ir o no debo ir, si me los va a entregar en la mano o no me los va a entregar en la mano. Buscó consejo en Dios, amados. No buscó y se fortaleció en Él. No buscó una solución humana. No quiso resolver Él con su propia experiencia. Sabemos que David tenía experiencia para lidiar con ese tipo de problemas, como la tenemos nosotros en muchísimos campos, en muchísimas áreas. Tenemos experiencia para resolver problemas. Sabemos cómo hacer las cosas, tenemos una costumbre de cómo hacer las cosas, ciertamente. Pero nosotros como sacerdote del Dios Altísimo no estamos llamados a resolver las cosas en nuestra humanidad, en cómo yo pienso que debo resolverla. No estoy llamada ante la situación difícil a tomar medidas en mi carne.
tengo que detenerme y correr a la presencia de Dios. Y ya no tenemos que ponernos un efod, porque el Espíritu Santo está en ti si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Entonces tenemos en el nombre de Cristo que empezar a relacionarnos con el Espíritu Santo. Empezar a tener una relación de amistad con el Espíritu, que hemos dicho es una persona, es Dios mismo. Tiene que ser un ejercicio común en nosotros, correr a la presencia del Señor y decirle: Espíritu de Dios, dime qué hago. Dice la palabra que Él está para guiarnos a toda verdad. Vemos que en David esto era un estilo de vida, eso no fue una circunstancia aislada. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 23, verso 6 en adelante. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: os entregarán. Buscar respuesta en Dios. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos fracasos evitaríamos en nuestras vidas si buscáramos dirección en el Señor a través de su Santo Espíritu? El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, verso 13, dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que van a pasar. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío. Por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. El Espíritu de Dios está para hacernos saber todo lo del Padre. Todo lo que está en el corazón de Dios, para que sea en nosotros y para que nosotros lo hagamos, el Espíritu nos lo va a decir. Pero tenemos que ir a buscar esa dirección. Tenemos que ir a buscar esa respuesta. Y hablar con el Espíritu Santo: Espíritu Santo, Espíritu del Señor, dime qué hacer, dime si hago esto o hago aquello. Espíritu de Cristo, háblame. Tú tienes el poder para dejarme ver, para guiarme a toda verdad, porque tu palabra lo dice, que tú estás para guiarme a toda verdad. Guíame. Dejemos de actuar, amados, apresuradamente, impulsivamente. Eso en un sacerdote del Dios Altísimo no puede ya acontecer. Tenemos que actuar con la pausa que actuó David ante circunstancias terribles, inminentes, y con todo lo urgente y lo inminente que era lo que estaba sucediendo en ese momento. Él se detuvo y buscó la dirección del Señor. Tráiganme el efod. Él no dijo: tráiganme el traje de guerra y vámonos a la guerra, sino vamos a buscar dirección en el Señor. El Salmo 32:8 dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Tenemos al Espíritu Santo para que nos dé consejo, para que vele, es decir, para que nos guarde de tomar malas decisiones. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
Reconocer al Señor es ponerlo por delante, es buscarlo a Él primero, como hizo David, en todos nuestros caminos, en toda circunstancia. Y Él entonces hará que nos vaya bien. Vamos a tener el resultado bueno en nuestras vidas. Isaías 30:21 nos dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te diga: este es el camino, anda por él. Este es el camino, síguelo. Es que, amados, es que no nos vamos a equivocar si buscamos la dirección del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 27, dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Dios no es un Dios de confusiones. Dios quiere que nosotros estemos claros y seguros en todas las decisiones que hemos de tomar y en todos los procesos que tengamos que atravesar. Por eso es que Jeremías 23:18 dice: pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Hablar del secreto del Señor es hablar de su presencia. Es hablar de escondernos en su presencia para buscar dirección de Él, para buscar la palabra precisa que necesitamos. Muchas veces, si estamos tristes, busquemos en lo secreto esa palabra que va a animarnos. Si necesitamos amor, busquemos en lo secreto esa palabra que se va a activar en nosotros para llenarnos del amor de Dios. Vamos a buscar todo lo que necesitemos en su presencia a través del Espíritu Santo, porque en Él hay. Amós 3:7 dice: nada hará Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios está dispuesto a hablarnos, a decirnos los secretos más escondidos, las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han entrado al corazón del hombre. Esas son las cosas que Él quiere para los que le aman. Pero busquémoslo. Vamos a darle a Él la prioridad de todas las cosas. Lo segundo que hace un sacerdote, aparte de clamar a Dios, es obedecer sus mandamientos. Éxodo 40:16 dice: Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Primera de Samuel 3:19 dice: Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ellos supieron que por cuanto eran sacerdotes del Dios Altísimo y tenían un llamamiento muy grande para ser hecho en la tierra, tenían que hacer las cosas a la manera de Dios, porque si las hacían a la manera de ellos, iban a fracasar. Y en este punto yo quiero comentar la historia de una mujer que está en la presencia del Señor ya hace algunos años, llamada Kathryn Kuhlman. No sé quiénes habrán oído hablar de ella. Era una mujer usada por Dios en lo sobrenatural. Ella aprendió a tener una relación con el Espíritu Santo muy profunda. Y a través de ella se hacían milagros impactantes, impresionantes, sanidades. Algo impactante sucedía cuando esta mujer empezaba a ministrar al Señor. Un día ella conoce un hombre y ella se enamora de este hombre. Resulta que él era un hombre que estaba casado. Ella realmente se dejó llevar de sus emociones y él, cuando apareció a su vida, le dijo que se había divorciado por problemas con su esposa, pero la realidad era que se había divorciado porque se había enamorado de Kathryn. Muchos la aconsejaron, muchos le dijeron que no siguiera la relación con ese hombre porque iba a ser su ruina. Y estamos hablando de una sacerdota, ¿cómo se dice? Sacerdotisa del Dios Altísimo. Una mujer entregada su vida por completo al Señor, que amaba al Señor y que el Señor la amaba a ella, con una relación sobrenatural con el Espíritu Santo, pero se dejó confundir de sus emociones, porque no buscó
dirección en Dios. Porque no le preguntó a ese Espíritu Santo con quien ella tenía una relación de tanta intimidad, si ese hombre para su vida venía del Señor o no. Resulta que cuando se involucró con él, su ministerio se cayó al piso. Muchas vidas fueron afectadas. Y ella decidió seguir hacia adelante y se casó con él. Pero la noche en que se casó con él, ella no pudo quedarse con él. Se trancó en la habitación de un hotel, fue confrontada por el Espíritu Santo y ahí se dio cuenta del gran error que había cometido. Ella cuenta que ella puede decir la hora, el día y en el momento en que Kathryn Kuhlman murió. Porque ella se tiró a los pies del Señor, dice que en una calle, y le entregó su voluntad. Y le dijo: Señor, yo te entrego mi voluntad. Yo me rindo a ti. Yo no voy a luchar más contigo. Y yo te entrego todo lo que soy. Y yo te pido perdón. Esta mujer entendió que de seguir yendo tras lo que ella quería, porque ella se enamoró de este hombre, la misión que había sido puesta en sus manos iba a ser un fracaso. Todo lo que Dios había dicho que ella era y que quería que hiciera, no iba a poder ser. Y a fin de cuentas, el propósito para el cual ella había venido a esta tierra se iba a frustrar. Renunció al hombre que amaba, porque más importante era para ella el llamamiento santo que había sido colocado sobre su vida, el representar aquello que Dios había dicho que ella era. Es ella misma, ya en los últimos días, en cama, en su lecho, quien dijo lo siguiente: el mundo me ha llamado tonta por haberle dado mi vida entera a alguien que nunca he visto. Sé exactamente lo que voy a decir cuando esté en su presencia. Cuando mire el maravilloso rostro de Jesús, tendré solo una cosa para decir: lo intenté. Me entregué lo mejor que pude. Mi redención será completada cuando me encuentre frente a quien todo lo hizo posible. La revelación que Kathryn Kuhlman tenía del Señor la llevó a renunciar, a dejar atrás todo aquello que se había levantado para impedir el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuántas cosas hay en nuestro corazón que impiden que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? Amados, esto se llama obediencia, porque somos tentados, porque muchas veces hasta podemos caer en la tentación. Pero qué diferente es cuando nos levantamos en el nombre de Cristo y decimos no a lo que nos atrae pero que nos separa de Dios, y decimos no a lo que es la voluntad nuestra, que se opone, que se contrapone a la voluntad de Dios. El camino en el Señor es un camino de renuncia, de dejar atrás y dejar atrás todo lo que me aparta de Él, toda actitud dañada, toda actitud que no conviene al plan de Dios en mi vida. Y en lo cotidiano yo les puedo decir, porque quizás no estemos pasando una lucha tan mortal como la que Kathryn Kuhlman pasó, amando a un hombre y teniendo que decir no, porque había entendido que no era de Dios, porque iba a dañar el propósito de Dios, porque iba a dañar el plan de Dios en su vida. Pero nosotros en lo cotidiano, con cosas simples, ¿qué hace un sacerdote del Dios Altísimo viendo novelas? Cuando todo lo que en la novela habla es del mismo infierno: adulterio, fornicación, disensión, pleito, contienda, asesinato, crimen, todo en contra de la palabra de Dios. Pero los cristianos ven novelas, llenando su corazón de basura,
sus pensamientos de basura que contraponen lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué hace un cristiano amargado? ¿Qué hace un cristiano entristecido? ¿Qué hace un cristiano murmurando, criticando, con ira, dejando salir el carácter dañado, no formado, sin tener dominio propio? Probablemente no estamos en el lugar de Kathryn Kuhlman, pero seguro que muchos de nosotros estamos dando tan mal testimonio y somos todo menos sacerdote del Dios Altísimo, porque no estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque no estamos yendo al lugar donde tenemos que ir, porque no estamos entendiendo quiénes somos en Dios. No estamos entendiendo que fuimos escogidos, sacados del lodo, sacados de la inmundicia y puestos en alto. Que somos como Dios para el mundo, para llevar la palabra de salvación a los que se pierden, para llevar vida donde hay muerte. Preferimos lo natural. Hombres de la Biblia se equivocaron. Vemos en Éxodo 32:21, y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Cuando Aarón decidió con el pueblo construir el becerro de oro. Vemos en Número 20:11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Moisés dejó salir su ira delante del pueblo. Por eso Números 20:12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y Aarón sufrieron las consecuencias de su horror. Sufrieron las consecuencias de fallarle a Dios. Kathryn Kuhlman vivía en el tiempo de la gracia, y Dios le dio la oportunidad de restaurar su ministerio. Y ella vio muchas vidas venir a los pies de Cristo, muchas vidas ser sanas, los inválidos caminar, los ciegos ver, porque así la usaba Dios. Pero Moisés y Aarón no tuvieron esa oportunidad porque no estaban en el tiempo de la gracia. No entraron a la tierra prometida. Y esto nos indica lo que significa para Dios nuestra desobediencia. Lo que significa para Dios que nosotros deshonremos el llamado santo al cual nos ha llamado. Porque Él es santo y cuenta con nosotros. El santo le plujo usarnos y contar con nosotros para establecer su reino en esta tierra. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que vemos en Mateo 17 el perdón sobre la vida de Moisés. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí vemos cómo el Señor honró a Moisés a pesar de que le falló. Hay muchos ministros muy usados por Dios que han caído, que han visto su ministerio irse al piso, pero que ante el arrepentimiento y la vuelta a Dios, Dios los ha honrado, los ha levantado, y sus ministerios han sido mucho más grandes que lo que eran en un principio. Si nosotros no hemos entendido hasta este día lo que significa ser sacerdote del Dios Altísimo, estamos a tiempo. No importa cuál ha sido nuestra actitud hasta este momento.
No importa cuántas veces hayamos dado mal testimonio. No importa cuántas veces hayamos actuado en la necedad de nuestro corazón, imponiendo nuestra voluntad en contra de la voluntad de Dios. Vamos a decirle a Dios, queremos volver a ti. Queremos y hemos entendido que somos sacerdotes del Dios Altísimo y que nuestra conducta tiene que ser totalmente diferente. Somos sacerdotes de la gracia. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Somos posesión de Dios, le pertenecemos a Él. Nosotros no tenemos opción. Tenemos que asumir nuestro sacerdocio. Somos sacerdotes del nuevo pacto, sacerdotes de la gracia. Hombres y mujeres que en el trabajo tienen que enseñar a Cristo, que en su casa tienen que enseñar a Cristo, que a sus hijos tienen que enseñarle a Cristo, que donde quieran que estén tiene que salirnos naturalmente el ejercicio sacerdotal. Hay problema, ¿qué debe salir de nuestra boca? Vamos a orar. Vamos a clamarle a Dios. Que en el trabajo oigan, vean que lo primero que nosotros hacemos es clamar a Dios. Que todos vean que nosotros somos obedientes a Dios. Que no ejercitamos nuestro derecho ni nuestra voluntad, sino la del Señor. Que no andamos amargados, ni entristecidos, ni deprimidos, ni en violencia, ni en ira. El mundo, amados, tiene que ver la diferencia en nosotros. Tenemos que mostrar que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice, el cual también nos hizo suficientes como ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué nos indica esto? Que el Espíritu Santo nos fue dado para nosotros lograrlo. Lo que está a favor nuestro es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y por ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, ese Espíritu de Cristo que está en nosotros, nosotros podemos desempeñar la función de sacerdotes del nuevo pacto. Así como David se ponía su efod y podía clamar al Dios Altísimo en su función sacerdotal, nosotros clamamos a nuestro Padre a través del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y nos ayuda a ejercitar este ministerio. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, verso 6, dice, y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones y en su gloria os jactaréis. Cuando nosotros desempeñamos nuestra función de ministros, de servidores del Dios Altísimo, Dios nos va a respaldar. Nada nos faltará, amados. Él va a suplir todo en nuestras vidas, lo material, lo emocional, todo nos lo va a suplir, la salud, todo cuanto necesitemos, estaremos bien. Si nosotros nos mantenemos clamando y creyendo, estaremos bien. Es una cuestión de clamar, creer y obedecer. Y vamos a estar bien. El libro de los Hechos, en el capítulo 26, verso 14, nos dice lo siguiente. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío,
para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Quizás como a Pablo, el Señor te está persiguiendo. Te persigue una y otra vez porque quiere verte cambiar. Te está persiguiendo porque quiere ver en ti el fruto de una vida rendida a Él. El fruto de una vida que ha entendido que tienes una misión que cumplir en esta tierra. Hoy es día para que nos levantemos en el nombre de Cristo y digamos: Señor, yo quiero conocer el destino que tú trazaste para mi vida. Yo quiero conocer cuál es ese propósito que tú determinaste para mí. Porque como a Pablo tenemos que saber que hemos sido llamados a ir a un mundo. Y cuando digo un mundo, digo el lugar donde te rodeas, tus vecinos, tu trabajo, donde quiera que tú te muevas. Ese es el mundo que espera que tú lleves luz porque está en oscuridad. Que tú seas el instrumento de Dios como su ministro, como su sacerdote, para que tú lleves la verdad donde hay mentira, para que desenmascares el engaño de la religiosidad, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, y establezcas a Jesucristo, único Rey y Señor en sus vidas, y ellos también puedan venir a formar parte de la herencia de los santos. No duermas. Es una encomienda demasiado grande que Dios ha puesto sobre ti. No te duermas. Esto es muy importante. Más importante que todo lo que tú puedas estar haciendo en esta tierra. Es muy importante. Es de vida o muerte para muchos. Y es para ti de que tu vida sea útil o no lo sea. De que tu vida en esta tierra tenga sentido o no lo tenga. Abramos nuestros ojos en el nombre de Cristo. Y vamos a recibir la verdad de Dios. No fuiste llamada para hacer dinero. No fuiste llamado para trabajar. No fuiste llamado para ama de casa. Fuiste llamado para ser instrumento de Dios en esta tierra. Sacerdote del Dios Altísimo. Para salvar almas. Para salvar vidas. Para ministrar su nombre. Nuestros ojos tienen que ser abiertos en el nombre de Cristo. Nuestras vidas tienen que ser radicalmente transformadas. Ya basta de la vida monótona, de la vida rutinaria. Levántate en el nombre de Cristo. Recibe el llamado de Dios, de sacerdote del nuevo pacto. Y empieza a ordenar lo que tengas que ordenar, a renunciar a lo que tengas que renunciar, a cambiar, transformar lo que tengas que cambiar y transformar. Vuélvete a Dios. Recibe su llamado en el nombre de Jesús. Porque te voy a decir algo. La felicidad, tu felicidad, solamente la vas a encontrar cuando estés en el lugar preciso donde Dios te quiere. Si no, no lo intentes, no lo busques, porque vas a vivir frustrada, vas a vivir frustrado toda tu vida. Si no te posicionas en el lugar donde Dios quiere que estés y no descubres para qué te quiere Dios, hacia dónde te lleva, cuál es el destino final que tienes que alcanzar. Si no, serás frustrada, frustrado. Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El sacerdote del Dios Altísimo ha recibido poder de lo alto para conquistar todo territorio que pise en sus pies. Ha recibido poder de lo alto para decirle a la tiniebla: te vas en el nombre de Cristo, no puedes permanecer. Ha recibido poder de lo alto a través de esta llave de atar y desatar. Porque Cristo descendió para llevar cautiva toda cautividad. Todo lo que cautiva a una persona, ya Cristo lo llevó cautivo, ya Cristo lo apresó.
si tristeza, si ira, si desesperación, si suicidio, si angustia, ponle el nombre que tú quieras. Cristo lo llevó cautivo para que nosotros sencillamente tengamos que atar para que no funcione, para que no trabaje, para que no se mueva lo que es contrario a Él y desatar lo que es del reino de los cielos. Y como sacerdote del Dios Altísimo, en toda circunstancia, en todo terreno, nosotros tenemos que aprender a abrir la boca con el poder que nos ha sido delegado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y atar lo que no es de Dios y desatar lo que viene de Él. Eso hace a un sacerdote del Dios Altísimo. Yo quiero que ustedes vean esto en pantalla, para que ustedes vean lo que es ser un sacerdote en medio del lugar de trabajo. Una sacerdotisa en medio del lugar de trabajo. Por favor, presten mucha atención. Frisco, Texas. Sometimes you don't have a weapon for fighting back. And when an armed robber bursts through her door, shop owner Marion Chadwick thinks she doesn't have a prayer. He comes to the counter with his gun and he taps on it and he says, "This is a robbery, I want your money." With a loaded gun just inches from her face, Marion calmly retaliates using the power of the pulpit. You get out of my store right now in the name of Jesus. I planted my feet, pointed my finger in his face, and I said, "In the name of Jesus, you get out of my store." Though she's a hair trigger from being blown to smithereens, Marion relies on a higher firepower. You get out of my store right now in the name of Jesus. That was my weapon, that I had one shot. The thief reels from the biblical assault. But the preacher's not done with her sermon. I went, "I bind you by the power of the Holy Spirit. Leave." Marion doesn't know if the crook is afraid of Jesus Right now, in the name of Jesus. or her. He backed up, and he kept backing up until he got to the front door, and then he took off. Marion may not have saved the robber's soul, but using the word definitely saved her life. In the name of Jesus. ¿Lo creen? Esa es la actitud que tiene un sacerdote del Dios Altísimo ante todas circunstancias. Queremos que no sea un ladrón, reprendemos eso en el nombre de Jesús. Pero ante todas circunstancias que quiere venir a turbarnos, a dañarnos, a entorpecer nuestro caminar en Dios, tenemos un arma, amados. Atemos lo que no es y desatemos lo que viene del cielo. Romanos 15:16 dice: para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué estás ofreciendo al mundo? ¿Qué están recibiendo los que no conocen al Señor de ti? Lo que ofrecen está siendo santificado por el Espíritu Santo, porque realmente estás dando fruto de ser un sacerdote del nuevo pacto. Porque realmente la gente del mundo, los gentiles, los que te rodean que no conocen a Dios, están viendo en ti el fruto del Espíritu Santo de manera integral. Quiero presentarles rápidamente la vida de un hombre registrado en el Nuevo Testamento llamado Epafras, que nos muestra con claridad lo que significa en la sencillez de vida de un hombre
ser un sacerdote de este tiempo. Colosenses 1, verso 7, dice: tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Y guarden eso. Vemos ahora en Colosenses 4, verso 12 y 13. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Este era un hombre que estaba pastoreando 3 iglesias al mismo tiempo, la de Hierápolis, la de Colosa y la de la Odisea. Pero ante un problema que se presentó, él viaja una distancia enorme para ir a visitar a Pablo, quien estaba preso. Él se convirtió con Pablo. Pablo era su líder, Pablo era su padre espiritual. Y este hombre, lejos de decir ya, porque manejaba 3 iglesias, yo soy el que sé, yo voy a tomar las decisiones por mí mismo. Lejos de eso, él acude a su padre y va en humildad a su padre a pedir consejo acerca de las situaciones que estaban aconteciendo, que eran de preocuparse en medio de la iglesia. De hecho, la carta a los Colosenses la escribe Pablo estando con él y con Filemón. Vemos aquí un modelo del sacerdocio en la vida de este hombre. Y lo primero que podemos ver que nos resalta de estas porciones leídas es que un sacerdote, como lo era él, enseñaba. Y enseñaba con la palabra, pero enseñaba con su testimonio de vida. Fiel, no tenía doble vida, sino que lo que él predicaba con su conducta lo demostraba. Su vida íntima era totalmente coherente con aquello que predicaba. O sea que Epafras tenía una enseñanza pura, que coincidía su hablar con su actuar. Vemos también que refleja esta porción de Colosenses, que era siervo de Cristo. Epafras estaba sometido a Cristo. Epafras no hacía lo que le parecía, sino que caminaba en obediencia, era humildad y tenía un total sometimiento. No importa lo que tuviera que hacer, no importa cuánto tuvo que recorrer, las horas que tuvo que pasar, que atravesar para llegar donde su maestro. Honraba su autoridad. Mire cómo Pablo, por eso le dije guarden esto, dice que de parte nuestra. O sea que Epafras nunca se engrandeció ni se independizó, sino que él sencillamente no pensaba que conocía todas las cosas, sino que era humilde y seguía manteniendo el lazo del orden que tenía que haber con su autoridad. Clamaba a Dios. Registra esta porción que intercedía por el pueblo y se ocupaba de sus hermanos de la fe. No era orgulloso ni autosuficiente y vimos que buscaba consejo en su autoridad, la cuidaba y la respetaba. Estas son las características de un sacerdote de este nuevo pacto. Cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de servicio. Hablamos de humildad, hablamos de que tenemos que hacer aquello que Dios nos ha encomendado hacer. Hubo ministros que deshonraron el llamado que Dios les había encomendado. Segunda de Corintios 11, versos 2 y 13 dice lo siguiente: pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Por qué analizar estas características? Porque los sacerdotes que son de Dios
tienen características muy claras y puntuales, que son las que hemos venido analizando en esta noche. Un ministro que se dice ministro, que no tenga estas características, entonces tenemos que estar muy atentos porque no es un sacerdote de Dios. Ya para terminar, Sofonías 1:4, vamos a oír lo que puede pasar y cómo nosotros tenemos que estar apercibidos y atentos a que no suceda. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar el remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo, a los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, ha consagrado a sus invitados. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. Tenemos que analizar qué cosa del Dios Milcom está en nuestras vidas. Milcom es el Dios de los amorreos. Amorreos es un pueblo enemigo del pueblo de Israel, de los que tenían que destruir al entrar en la tierra de Canaán. ¿Qué enemigo de tu vida en Dios tienes por delante? ¿Qué enviado de Milcom está en tu vida que te impide ser el sacerdote que Dios quiere que tú seas? Que te impide rendir por completo tu voluntad al Señor y ser quien Él quiere que tú seas y hacer lo que Él quiere que tú hagas. El Salmo 99 que leímos al principio nos manda a exaltar al Señor nuestro Dios porque Él es santo, a postrarnos ante el estrado de sus pies porque Él es santo. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.